Buenos días a todos, una nueva edición de Informe Especial. Hace un rato estábamos pasando ya los avances. El día de hoy una entrevista exclusiva, interesante, la persona que tenemos con nosotros, porque legendariamente, más allá de ser un político de renombre en este momento, es el hijo de un expresidente, del primer presidente de la democracia. Lo tenemos con nosotros y es un gusto recibirlo al señor Ricardo Alfonsín, actual diputado por la provincia de Buenos Aires a nivel nacional y candidato ya también en estas futuras elecciones del 27 de octubre. Un gusto tenerlo, le damos la bienvenida. Gracias, Florencia, y permítame felicitarla por el cumpleaños, aunque sea con un día de atraso. Perdón por la voz, pero tengo una afonía crónica casi. Muchísimas gracias. Sí, seguramente su tarea a partir ya prácticamente de finales de septiembre empezó a hacer mucho, ha tenido que ir a muchos lugares, ya se reabrió nuevamente la campaña el 27 de octubre. Sí, yo camino siempre, ¿eh? Por eso también la voz tan afectada, porque no camino solo, ni desarrollo actividades solo en tiempo de campaña. Sinceramente, recorro todo el país, diría, en todo momento. Por supuesto, en este caso, en el marco de la campaña, ¿sí? Tratando de lograr las mayores adhesiones para la lista que encabeza Margarita Stolbizer. En el orden nacional sería muy bueno que la oposición estuviera controlada por gente seria y responsable, y eso me parece que garantiza los candidatos del Frente Progresista. En la provincia a Carlos Fernández, que es un senador que conoce muchísimo la provincia, sinceramente les digo, conoce la provincia, las cuentas públicas, el Estado, la gestión, y conoce además muchísimo sobre el sector privado de la provincia, sus necesidades. Fue mano derecha de uno de los intendentes más importantes que tiene la quinta sección electoral, el intendente de Tandil, Lungui. Fue su jefe de gabinete, nos costó trabajo sacárselo, pero gracias a Dios lo tenemos en el Senado, queremos que vuelva y recorre, camina y trabaja. Está aquí también en Santa Clara. Está acompañándolo, sí, vino mucha gente acompañándolo. Recién tuvieron una reunión en un hotel reconocido de acá de la localidad. Sí. ¿Qué es lo que se pudo ver en el contexto de esta reunión que tuvieron con los santaclarenses? Bueno, estuvimos hablando de muchas cosas, hasta de los regímenes municipales y del atraso que tiene la provincia de Buenos Aires respecto del régimen constitucional, el régimen que la Constitución establece para los municipios. La provincia de Buenos Aires es probablemente la provincia más atrasada en ese sentido. El resto de las provincias han avanzado muchísimo. Le reconocen a los municipios o a los vecinos de los municipios mucho más derechos que los que tienen reconocidos en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Pero además estuvimos con Catarro, Rao, estuvimos con Mariano y estuvimos con la candidata de Proyecto Sur también. Y no es que venimos a acompañarlos a ellos, sinceramente. Le venimos a pedir que ellos nos acompañen a nosotros, que con todo el prestigio y reconocimiento del que gozan en Mar Chiquita, trabajen también para acompañar las candidaturas a nivel provincial y nacional. Doctor, vamos a empezar a recorrer un poco la parte que tiene que ver a nivel nacional. Usted nos ha dicho recién que recorre mucho el país y que puede ver las distintas realidades de las provincias. ¿Cómo ve usted la política hoy por hoy, comparada quizás con hace 4 años atrás, donde por mayoría se ganaron la mayoría de las provincias, el partido que hoy está gobernando? ¿Cómo ve la política de hoy instaurada en las provincias? Hace 2 años ganaron por el 54% y muchas de las cosas que nosotros advertíamos en aquella campaña del 2011 empiezan ahora a registrarse. El tiempo ha demostrado que muchas de aquellas cosas que decíamos nosotros eran ciertas. Empiezan a advertirse las consecuencias de los errores acumulados durante tantos años en materia de energía, en materia de inflación, en materia de inversiones, en materia de estructura productiva. Lamentablemente no hemos aprovechado una oportunidad extraordinaria que nos brindaba el mundo para corregir problemas que son muy importantes para cualquier economía, como los que acabo de mencionar, o el transporte de carga. En este sentido estamos igual o antes, igual o peor que antes del crecimiento. Pero yo le diría que el mundo sigue siendo todavía muy favorable para la Argentina, no tanto como lo era hasta el 2011, pero sigue siendo muy favorable. Y si el gobierno actúa con responsabilidad y se dispone a hacer algunos cambios, me parece que, y encuentro una oposición seria y responsable,
que acompañe lo que hay que acompañar. Me parece que podemos enfrentar estos problemas sin demasiados traumas. Ojalá se disponga el gobierno a hacer las cosas que hay que hacer. ¿Qué provincia es la más afectada en este momento en el país? Mire, todas las provincias están afectadas, todas las provincias tienen mucha menos plata que la que deberían tener porque el gobierno se queda con la plata de las provincias. Es una cosa increíble, eso no había ocurrido nunca. Pero la provincia de Buenos Aires, por su volumen y por la cantidad de pobreza que hay en el Gran Buenos Aires, es una de las provincias más preocupantes, digamos. Más preocupantes. Hay bolsones de pobreza extraordinarios. Hay que atender esas cosas, ¿no? Hay que atender, y allí en esos sectores además padecen más la inseguridad que ningún otro sector, porque parece mentira, los pobres son los que más padecen la inseguridad porque donde viven ellos es tierra de nadie, no está el Estado, no existe el Estado para ellos. Y si usted duda, o si algún oyente duda, yo lo invito a recorrer algunas zonas del Gran Buenos Aires y van a tener la sensación de que están en el siglo XIX. No existe, no hay agua, no hay luz, no hay policía, no hay pavimento, no hay recolección de residuos. A veces para entrar hay que pagar peaje. Bueno, en esas condiciones se encuentran mucho. Por eso es necesario un cambio también en la provincia, porque hace 27 años que viene gobernando el mismo partido, ¿no? 27 años. Bueno, yo no digo que todo tendría que estar resuelto, pero deberíamos haber mejorado cuestiones importantes, no me refiero a cuestiones insignificantes, deberían haber mejorado la educación, la salud, la seguridad, el transporte público, y no han mejorado. Con respecto a eso, siempre cuando uno habla quizás de disponer obras públicas para el país entero, ¿no? Se habla de presupuesto y es una de las cosas que se está discutiendo en este momento en Cámara de Diputados. Sí. Perdón, Florencia, sí. Nos gustaría saber, la discusión en este momento creo que se está basando en si hay que pedir nuevamente crédito al exterior para poder solventar el presupuesto 2014 o si no hay que pedirlo. ¿Cómo lo están viendo ustedes del bloque de la Unión Cívica Radical? ¿Cuál es la discusión de fondo? La discusión de fondo es que es todo falso lo que dice el presupuesto, puro chamullo, todo. A ver, si se falsifica la inflación, si se estima una inflación inferior a la real, el resto de las estimaciones, el resto de los cálculos que contiene el presupuesto están también alejados de la realidad, afecta todo el presupuesto. Si se prevé un crecimiento que es superior al que efectivamente se va a producir, también el resto del presupuesto no sirve para nada, porque está confeccionado en base a estimaciones básicas que no son ciertas. Por ejemplo, este año dicen, fíjese, no, para dar un dato nada más, que la inflación va a ser del 10%. Bueno, ¿alguien puede creer que la inflación va a ser del 10%? Hace rato que vienen diciendo que la inflación va a ser la mitad de la que efectivamente es. Pero hay otro dato, por ejemplo, fíjese, dicen que este año, el presupuesto que presentaron ahora, dicen que en el año 2013 crecimos el 5%. Yo creo que crecimos mucho menos, lamentablemente. Pero fíjese las incongruencias de la cifra del presupuesto. Si nosotros crecimos el 5%, tiene que haber habido más producción de bienes. Exacto. Si hay más producción de bienes, tiene que haber habido aumento en el transporte de esos bienes que se producen. Porque no puede ser que haya más producción de bienes y menos transporte de los bienes. Y usted va al INDEC y se fija si aumentó o no el transporte de carga ferroviario, el transporte de carga en camión, el transporte de carga fluvial y en avión, y disminuyó. ¿Cómo puede ser que haya más producción de bienes y disminuya el transporte de carga? Ni siquiera se preocupan de conciliar las cifras, porque son claramente contradictorias. Y eso no es serio. No es serio mentir en el presupuesto, como no es serio mentir en el INDEC. No es serio. Y sin seriedad no se construye un país de manera sustentable, no crece, no hay que ser serio, como en la vida, como en la familia. ¿Qué considera que puede pasar con este presupuesto 2014? ¿Se puede llegar a aprobar o no? Porque si no sabemos que tenemos un año más de... Sí, a ellos les encantaría que no se aprobara, pero tienen el número, les encantaría, para poder decir, ay, no nos aprueban el presupuesto. Eso no es cierto, les encanta. No hay que tragarse los amagues. No, lo van a aprobar porque tienen el número. Pero bueno, mientras sigan haciendo cosas como las que están haciendo, las inversiones no van a llegar en la medida en la que deberían llegar. Porque uno elige países más serios para invertir. Fíjese, le doy un dato, no estoy diciendo una cosa que se me ocurre a mí. Ojalá no fuera así, pero nosotros estábamos disputando siempre el primer lugar en inversión industrial que venía de afuera. En la Argentina lo disputábamos con México, ahora estamos sexto, séptimo. ¿Por qué?
¿Por qué caímos en ese lugar? ¿Por qué hay más intervenciones en Perú, Colombia, Chile? Y porque no despierta confianza. Y nada hay más asustadizo que el capital. Nadie va a invertir en un lugar cuyos gobernantes no despiertan confianza. ¿Y se puede llegar a pedir crédito al exterior en el caso de no conseguir esas inversiones necesarias del exterior como para poder solventar el presupuesto 2014? Nosotros no tenemos crédito en el exterior. No es cierto que el gobierno no quiere endeudarse, como dicen ellos. A ver, fíjese, ellos utilizan el lenguaje siempre para confundir y engañar. Porque si usted dice, yo no me quiero endeudar, suena lindo. Ahora, si usted dice, yo no quiero tomar crédito, pero es que hay alguien que puede decir, yo no quiero tomar crédito, a priori, y de ninguna manera. Si nos dicen, mirá que el crédito es muy barato, como hoy, que es casi a tasa negativa, están tomando todos los países del mundo porque está muy barato, el 1, el 2% anual, y es a 30, 40 años. Mirá que podemos hacer con créditos obras de infraestructura importantes que permitirán que se radique la industria, que se desarrolle el interior, que se industrialice el interior, que se tengan las migraciones internas. No, el gobierno dice, no me quiero endeudar, no quiero tomar crédito. No es cierto. En realidad el gobierno no puede tomar crédito porque le cobran muchísimo. Todo el mundo las tasas están muy bajas, solo a los países que no son confiables le cobran tasas altas, y así, con estas tasas no hay que tomar crédito. De todas maneras, el gobierno está discutiendo ahora la posibilidad de volver a los mercados. Bueno, pero van a tener que hacer muy bien algunos deberes para poder pagar tasas más baratas, porque con estas tasas no conviene. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a ir a las estructuras políticas que tiene hoy por hoy la Argentina, los diferentes partidos y cómo se han ramificado, ¿sí? Siendo que el Partido Justicialista también se dividió. Sí. El Frente Progresista Cívico y Social se alió. Se reunió. El Partido Socialista también se alió. Fueron distintas cosas las que fueron pasando. Vamos a ir un pequeño corte, ¿le parece? Y entramos ya de lleno a lo que tienen que ver partidos políticos y cómo ve usted la estructura de cada uno de ellos y cómo podría llegar a afectar las posibles alianzas después de las elecciones. Bien, bárbaro. Un corte, ¿le parece, señor director? En minutos volvemos, seguimos hablando con Ricardo Alfonsín, con el doctor Ricardo Alfonsín. El número para comunicarse, ustedes lo verán en el videograph, está pasando continuamente. Si ustedes quieren, mandan un mensaje de texto y le estaremos pasando el mensaje al doctor, así estaré respondiendo. Minutos nada más, seguimos en Informe Especial. Segundo bloque en Informe Especial, seguimos conversando y es un agrado tenerlo con nosotros al doctor Ricardo Alfonsín. Ricardo, veníamos hablando ya en el bloque anterior y dejamos para este bloque lo que eran las estructuras políticas del país y cómo se fue dividiendo, separando, uniéndose, de forma tal quizás al día de hoy de tener otro tipo de oposición estratégicamente hablando. Me gustaría que usted me hable primero de cómo vio el proceso en el cual se fueron dividiendo los partidos políticos. Sí, eso fue lamentable, fue después del 2001, porque es muy difícil gobernar sin un sistema de partidos adecuado, estable, permanente, que oriente la voluntad ciudadana, a los que se les pueda rendir cuentas, previsibles. Es muy difícil gobernar. Tienen, por supuesto, muchísimos problemas los partidos políticos y hay que corregirlos, pero prescindir de ellos es imposible. A algo los tiene que reemplazar y no conozco nada mejor, digamos, que los partidos políticos hasta ahora para organizar la voluntad ciudadana sin perjuicio de que tiene que corregirse muchísimas cosas, pero no hay que cometer el error que comete aquel que tira el bebé junto con el agua sucia, ¿no? Hay que ser exigente con los partidos políticos, pero hay que tratar de preservarlos. Bueno, creo que se están reunificando. El peronismo se va a reunificar, o el justicialismo en torno al Frente Renovador. Todos los que hoy están en el kirchnerismo, los que tienen origen justicialista, los que están en otra variante del justicialismo, se van a unificar en torno al Frente Renovador, no tengan ninguna duda. Y nosotros estamos uniendo en el Frente Progresista a las fuerzas que piensan igual.
y que han venido trabajando separados, lo que también es muy importante, que se reúna como el socialismo, el GEN, la Coalición Cívica, Libres del Sur, Proyecto Sur, acá el radicalismo. Bueno, y creo que vamos a conformar la alternativa que competirá contra el justicialismo, que usará el nombre de Frente Renovador en el año 2015. Me parece que el justicialismo en el año 2015 va a volver a competir desde posiciones más parecidas a las menemistas, digamos. Aunque nada se repite igualmente, pero va a competir desde esa posición. Me parece que ese es el Frente Renovador, eso es el Frente Renovador, es una herramienta con un nombre distinto para que el justicialismo compita otra vez con posiciones parecidas a las de aquellos años. Doctor, la primera alianza que quizás llamó muchísimo la atención y que claramente después de un tiempo dejó ver esa diferencia política fue el primer gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner con Cobos como vicepresidente y claramente después de varios años con la ley 125, con la famosa ley 125 dejó ver claras diferencias en el gobierno. ¿Cómo impactó en el radicalismo, en la Unión Cívica Radical, esa primera alianza? Mire, nosotros cuando dejaron el partido, muchos dirigentes creíamos que se equivocaban, pero ¿quién era dueño de la verdad? Muchos creían que después del 2001 la Unión Cívica Radical dejaría de ser un actor protagónico en la política argentina. Otros creíamos que teníamos que quedarnos porque pensábamos que gobernar sin sistema de partidos es difícil y no es fácil construir nuevos partidos, requieren muchos años. Y creo que los hechos nos demostraron que teníamos razón y después muchos de los que se fueron y con gran humildad, porque yo estuve en ceremonias en los que regresaron. Por ejemplo, estuve en San Nicolás en un congreso en el que el propio Julio Cobos, con gran humildad, dijo que se había equivocado, que él creía que era lo mejor que podía hacer en ese momento, frente a la difícil situación que se vivía, que él pensó que de esa manera también recuperaba el partido, pero duró tan poco la concertación esa, porque creo que, miren, yo creo que duró 8 o 9 meses, porque al poco tiempo, con motivo de la 125, ustedes acuérdense de la 125, de los problemas que se generaron, y fue Julio Cobos el que descomprimió el conflicto. No solo resolvió el problema técnico, digamos, que tenía que ver con un gravamen fiscal, estaba el problema técnico, sino el problema social. Todo el mundo estaba muy preocupado, todo el mundo tenía una novia, un padre, una madre, un hermano que estaban en las rutas, era un problema muy grave en todo el país. Con aquel conflicto se había generado una situación muy difícil. Gracias a Dios se pudo descomprimir porque funcionaron las instituciones de la República y quien era entonces vicepresidente de la República, bueno, tuvo que resolver la cuestión como la resolvió, con lo cual se descomprimió el conflicto. Y yo creo que tenía razón Julio Cobos, porque eso no formaba parte de la plataforma y a él no lo consultaron, y a ninguno de los que formaban parte de la concertación lo consultaron, los notificaron, ellos hicieron conocer su diferencia y no les importó, bueno, se quebró. ¿Quién fue el responsable? Yo creo que el oficialismo. Cuando uno se alía con otro, hay decisiones que tiene que consultarlas, si no, uno no puede actuar como si el otro tuviera que acatar sí o sí, ¿no? Así no dura nada. ¿Pudo ser ese tema, el hecho de que Julio Cobos haya dado su voto no positivo, sumado quizás al fallecimiento de un estandarte como fue el primer presidente de la democracia, sumados a otros hechos de que se vuelva a reivindicar a la Unión Cívica Radical como quizás el bloque que podía llegar a ser la oposición el día de mañana, le dio esa cuota de fortaleza para nuevamente estar en carrera? Sí, sin ninguna duda, lo que ocurrió con la 125, lo que empezó a representar Raúl Alfonsín antes de morirse y después de su muerte, favoreció la recuperación del partido, que se produce ya en el año 2011. El otro día Rodolfo Terraño escribía un artículo en el diario Clarín en el que dice que la recuperación de la Unión Cívica Radical comenzó en el 2011, con las elecciones del 2011, con los resultados de las elecciones del 2011, y que ahora hay que dar un paso más, y efectivamente hemos dado un paso. Fíjese usted que después del 2001 y antes del 2011 había habido 2 elecciones presidenciales. En una la Unión Cívica Radical había sacado el 2% de los votos en todo el país, no por culpa de los candidatos, sino porque el partido estaba en crisis. En el 2007 no pudo poner candidato propio.
tuvo que ir detrás de un candidato de otro partido político. En el 2012 tuvimos candidato propio y obtuvimos 2,5 millones de votos, el 12% y pico, 12,50%, salimos primeros en la primera vuelta. Ya eso fue un paso importante respecto de lo que nos había pasado con anterioridad. Ahora hay que dar otro. En este caso, en el marco de un frente hemos dado también un paso muy importante, que por supuesto, a ver, el proceso de recuperación que se registra desde el 2011 hacia adelante, incluido el 2011, tiene que ver con eso que usted señala. Tiene que ver con lo que ocurrió con la 125 y tiene que ver con lo que fue, con lo que podríamos llamar la revalorización de la figura y de la gestión de Raúl Alfonsín, porque empezaba a comprenderse mejor el contexto difícil, sumamente difícil, que le tocó a Alfonsín para gobernar, muy difícil. Ojalá nos hubieran tocado contextos como los que existieron en el 2013 en adelante, ¿no? En la actualidad, todos los políticos económicos, los que son economistas y demás, hablan de periodos cíclicos cada 10 años y de crisis. El hecho de que usted ya sea diputado nacional y el hecho de que vuelva a una nueva candidatura para ocupar una nueva periodo legislativo dentro de la Cámara de Diputados, ¿cómo está cambiando, cómo tiene que mutar de acá en más todos los planes de gobierno que ustedes apoyen y que sumen para salir en este momento de esa meseta que está teniendo la Argentina, de que los economistas están hablando? Mire, nosotros necesitamos en primer lugar generar más confianza, mejor capital institucional, que las instituciones figuren mejor, porque eso funcionan mejor, eso genera más confianza. Necesitamos políticas activas para promover la inversión. Necesitamos combatir la inflación y sincerar lo que está ocurriendo con la evolución del costo de vida. Necesitamos una mejor relación entre oficialismo y la oposición, acuerdos importantes, sobre todo en el tema de energía, por ejemplo, o en el tema de transporte, para darle competitividad a la economía. Necesitamos resolver los problemas que genera el atraso cambiario. Bueno, en fin, hay cosas que se pueden hacer que no son demasiado complejas, y que no significa para el gobierno... ¿Y por qué considera que no se están haciendo? Yo creo porque a ver, se han enamorado de una gestión que tiene muchísimas fallas y no son capaces de reconocerla. Mire, parece mentira, pero a veces en la vida usted se encuentra con personas que no reconocen sus errores. Y nadie se atreve a decirle a la presidenta que los que están en el círculo íntimo y que insisten con políticas equivocadas, tienen que aceptar cambios. Yo creo que no, eso pasa con gobiernos que son medios autoritarios, que no conversan. Mire, la política no solo es imposición, coerción, digamos, imposición del número, es cooperación también. Esto lo sabe cualquiera que haya tenido una experiencia, que haya leído un manual más básico. La política es cooperación, y no hay cooperación sin diálogo, no hay diálogo cuando uno se siente dueño de la verdad, cuando uno cree que el otro siempre está equivocado y que la titularidad de la verdad la tiene uno. En ese caso no hay diálogo, y si no hay diálogo no hay cooperación, y eso le hace mucho daño. Fíjese lo que ha pasado en todos los países donde se ha negado el diálogo, han tenido problemas que pueden disimularse en determinado momento porque ocurre algo extraordinario que hace que los países crezcan igual, pero cuando deja de ocurrir eso empiezan a notarse los problemas. Y desde el partido ahora, que es el Frente Progresista Cívico Social, porque también es como que la Unión Cívica tuvo que agruparse, Sí. El momento que está viniendo, ¿cuáles son los proyectos necesarios para presentar y que ustedes, desde la posibilidad de ocupar la mayoría para poder ser aprobados, tendrían que ser ya implementados? Mire, muy bueno, pero yo creo que, por ejemplo, se puede resolver la situación de los jubilados, de los que cobran jubilaciones mínimas tan bajas, ya, si la aprobamos en el Congreso. Tenemos la ley presentada, el 82% móvil se puede pagar. Se puede pagar, Florencia. Lo que pasa es que hay que destinar los recursos de los jubilados para los jubilados. También se puede resolver la situación de los jubilados a los que se le han liquidado mal los saberes, a los que el Estado les obliga a hacer juicio que tarda muchos años y a esa edad es mucho. Se puede resolver esa situación. Creo que podemos normalizar el INDEC, y si normalizamos el INDEC dejaremos de mentir la inflación, y si reconocemos la inflación real la vamos a tener que combatir. Y vamos a tener que fijar objetivos que van a alentar la inversión, se recuperará la confianza. Creo que tenemos que modificar la ley de accidentes de trabajo, que es muy perjudicial para los trabajadores. Hay que luchar contra la corrupción, pero no solamente hay que luchar para adelante, para atrás también, los casos de corrupción.
deben ser investigados los casos de corrupción y deben ir a la cárcel los que sean corruptos y los que se hayan enriquecido y deben devolver la plata. Los funcionarios y los hombres o mujeres del sector privado que se hayan enriquecido de manera ilegítima con o en el ejercicio del poder. Bueno, yo creo que estas cosas, también presenté un proyecto de ley ahora para que se aumente, el Estado Nacional aporte una partida adicional para la educación. Usted sabe que en el año 2006 se sanciona la ley educativa, ¿no? Y en esa ley se fijaba para el año 2010 una meta. La meta era que para ese año el 30% de los chicos de las escuelas públicas tenían que tener doble escolaridad. Estamos en el año 2013. ¿Cuántos chicos tienen doble escolaridad en el año 2013? El 5%. Para el año 2010 la meta era el 30% y había que empezar por los hogares más humildes, que son los que más necesitan de la doble escolaridad para que la educación pueda cumplir la función igualadora, solo el 5%. Entonces queremos que nos acompañen también desde la oposición con estas iniciativas. Hay que prohibir las candidaturas testimoniales, y eso es una vergüenza, una estafa legal. Que haya candidatos que se presentan en las listas sabiendo que no van a asumir. Eso es una estafa que se hace en este país nomás. En este caso hubo 3 intendentes que fueron candidatos a concejales. Pero ustedes creen que quieren dejar de ser intendentes para pasar a ser concejales. No, eso es para engañar a la gente. Ahora, hubo otros casos, En el Frente Renovador está lleno de personas que fueron candidatos testimoniales. Bueno, que digan si nos van a acompañar o no. Porque eso es una vergüenza, eso tampoco es serio. Pero necesitamos seriedad. Doctor, hablando de la provincia de Buenos Aires en sí, ¿cómo se puede llegar a descomprimir la provincia de Buenos Aires, que en este momento tiene la mayor cantidad de población, ¿sí? Siendo que el presupuesto que va de nación hacia toda la provincia es el mismo y la más afectada por la cantidad de habitantes es Buenos Aires? ¿De qué forma ustedes, también con los demás diputados de las demás provincias, se está hablando para descomprimir esta situación de la provincia de Buenos Aires y que al fin y al cabo lleva quizás a más demanda de presupuesto a diferencia de las demás provincias? Mire, discutir una nueva ley de coparticipación va a ser difícil y va a llevar tiempo, para que la audiencia sepa qué es una ley de coparticipación. En una ley de coparticipación se dice cuánto del total de lo que recauda el país le queda al Estado Nacional y cuánto va a las provincias. Y después hay otra cosa que dice la ley de coparticipación, cuánto de lo que va a la provincia le va a Buenos Aires, cuánto le va a Santa Fe, cuánto le va... Bueno, muy bien. Con la actual ley de coparticipación, sin modificarla, la provincia de Buenos Aires debe perder unos 10.000 millones de pesos por año. Se los queda el gobierno nacional. El gobernador puede ser muy liberal con su plata. Si quiere andar perdonando deuda, que lo haga, me parece bien, pero con su plata. La plata que le está perdonando el gobierno nacional no es de él, es plata nuestra, de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que se podría destinar a salud, a patrulleros, a educación, a más iluminación, a lo que quieran los propios vecinos. Bueno, pero nosotros tenemos que resolver el problema que nos plantea el interior. Los problemas de la provincia de Buenos Aires mucho tienen que ver con el interior, aunque no nos demos cuenta. Porque la migración interna, la gente que viene del interior, porque allí está postergado el interior, nuestros compatriotas viven como en el siglo XIX en muchos casos, vienen desde el interior a buscar soluciones acá en la provincia de Buenos Aires y no encuentran soluciones y se generan nuevos problemas de imposible resolución. Nosotros tenemos que abordar como cuestión nacional el desarrollo del interior para revertir las migraciones. Esta debería ser política de Estado, debería ser una causa nacional. ¿Cómo desarrollamos el interior? ¿Cómo hacemos que este país no sea tan asimétrico? ¿Cómo hacemos para que este país esté más integrado? Vayan a ver ustedes lo que es el Chaco, vayan a ver ustedes lo que es ciertas zonas de Corrientes de Formosa. ¿Qué tiene que ver con Santa Fe, con Buenos Aires, con Córdoba, con Mendoza? Son dos países, pero podemos permanecer indiferentes frente a esta diferencia que existen entre las provincias del norte y las provincias centrales. Se vive en alguna de esas provincias, reitero, como en el siglo XIX. El gobierno nacional debe asumir la tarea de desarrollar el interior, porque además va a resolver los problemas de la provincia de Buenos Aires. Si no, va a ser muy difícil. Doctor, me gustaría empezar a hablar un poco con usted de lo que representan ciertas instituciones al día de hoy, cómo las ve. Y después hablar de personas que hoy por hoy están en la política
y que usted me dé su opinión de cada una de ellas. Bien. Vamos a empezar con las instituciones. Sí. El Banco Central de la República Argentina. Lamentablemente, los desastres que está haciendo el gobierno nacional con las cuentas públicas, sobre todo subsidiando por miles de millones de pesos a quienes no necesitan subsidio. Acuérdense que se subsidiaba la electricidad, era muy barata para los bingos, para los bancos, para los casinos, para los hipódromos, para los country con pileta de natación climatizada, miles de millones de pesos. El desastre que han hecho con la política de subsidios ha hecho que el Banco de la Nación tenga que estar permanentemente asistiendo, igual que el ANSES, asistiendo al Tesoro, al Gobierno Nacional, para que pueda cumplir con los compromisos que asume en el presupuesto. Pero eso a la larga se paga, se paga. Esperemos que... Miren, los bancos centrales en el fondo se van a comportar de acuerdo a lo que diga el presidente de la República. Y el presidente de la República le preocupa más ganar elecciones que impedir que en el mediano plazo o en el largo plazo, cuando no haya elecciones, se produzcan problemas que... A ver, dice, mientras yo esté en el gobierno, yo quiero ganar elecciones. Después, cuando ya no pueda resolver el problema, que se encarguen otros. ¿Qué puede pasar si antes de noviembre Estados Unidos da el fallo a favor de los holdouts? Mire, eso es muy grave. Y no se habla de eso, no se sabe bien. Eso es muy grave. Yo, por supuesto, estoy en contra del fallo de Griesa. Me parece que es injusto, que no es realista, que no se puede pretender que los que no entraron en el canje cobren lo mismo cobren más que los que entraron en el canje, porque esto sería asistémico, nadie entraría más en ningún canje. Ahora, hemos hecho las cosas tan mal, hemos estado permanentemente ofendiendo. ¿Se acuerdan de aquello de Martín Fierro, cita amigo del juez, no le debe que quejarse? ¿Y qué hacíamos desde acá, desde el gobierno, el ministro de Economía, la presidenta? No le vamos a pagar un peso, le decía. Creía que estaban en Santa Cruz. Carroñeros, fondos buitres, imperialistas, le decían antes de que fallaran. ¿Y qué creían? ¿Qué creían que iba a pasar? Que estábamos en Santa Cruz. Y ahora, de decir todas esas cosas, pasaron a decir queremos pagar, somos pagadores seriales. Lástima que ya salió el fallo, ¿no? Bueno, esperemos que la Corte lo pueda rever. Si no lo revé, vamos a tener problemas. Miren, por eso también tenemos que tener una oposición muy seria. Porque vamos a tener 2 años y medio difíciles, Florencia, difíciles. Y acuérdese la audiencia lo que le digo, vamos a tener años difíciles por delante. Durante 2 años y pico más tienen que seguir gobernando y van a ser duros. Y si no hay una oposición seria, las consecuencias, ¿sabe quién las paga? La gente, no las paga la oposición. ¿Podemos entrar nuevamente en default después de noviembre si el fallo de Griesa da a favor del holdout? El problema no son el fallo de Griesa, el problema es que... ¿Qué pasó allí? El problema es que, porque sonaba un teléfono, por eso digo, el problema es el siguiente. El 7%, para poner cifra redonda, el 7% del total de los que eran acreedores de la Argentina no aceptaron el canje. Sí, sí. De ese 7%, menos del 1% de ese 7% hizo juicio. Pero el otro 6% no hizo juicio todavía. Ese 1%, por ese 1% hay que pagar 1.500 millones de dólares. Pero cuando salga el fallo, entonces viene el otro 6% y van a obtener el fallo enseguida, con lo cual hay que pagarle no 1.500 millones de dólares, hay que pagarle 10.000 millones o más, 12.000 millones de dólares. Eso no lo podemos pagar. Ahí hay que renegociar. Pues digo, se pueden venir momentos difíciles, por torpeza, por torpeza. ¿Tiene relación directa con el Banco Central de la República Argentina, no, la autonomía y la autarquía no, que tuvieron en algún momento? Bueno, eso han utilizado mal los niveles de autonomía y de libertad que tenían. Porque uno puede utilizar la libertad para hacer bien o para hacer mal. Es muy buena la libertad, condición necesaria para la dignidad del hombre, pero puede también, con mucha libertad, cometer un error de política económica, ¿no es cierto? Bueno, pero le digo lo siguiente, lo que han hecho mire, hasta la negociación de la deuda, excelente, la negociación muy buena, incluso eso del cupón PBI, que para mí también es defendible, algunos lo critican, pero ahora, después de la negociación de la deuda, es increíble, sinceramente, la torpeza con la que se han manejado. Pero creían que estaban en Santa Cruz, en Río Gallego, cuando estaban hablando de un juez de los Estados Unidos al que voluntariamente se sometieron. Porque voluntariamente dijeron, la legislación que se va a aplicar es la americana y el juez que va a fallar es el americano. Y le decían las cosas que le decían al juez. ¿Pero en qué cabeza cabe eso?
solamente alguien que no tiene la menor idea de lo que es el mundo. Se colocan en situaciones de las que no pueden salir sino perdidosos. Es increíble lo que han hecho con esto. Hasta la negociación, Barro, después de la negociación, todo por qué actuaban así. Creían que no se enteraban en Estados Unidos, que estaban acá para la política interna, para la tribuna. Hacían los malos, carroñeros, imperialistas, embargador serial, y ahora van, somos pagadores seriales, hay que reabrir el canje, queremos pagar todo. ¿Y para qué dijeron todo eso? Para colocarnos en esta situación. Bueno, necesitamos una oposición muy seria, porque 2 años y medio más tienen que gobernar, 2 años y pico más tienen que gobernar. Si la oposición no es seria, las consecuencias las pagamos los argentinos. Y si quieren oposición seria, hay que votar al Frente Progresista. Siempre nos han dicho los radicales, no son buenos en la gestión, nos dicen, en la gestión nacional. Ahora eso sí, como oposición son los mejores. Bueno, que nos voten. Son todos radicales, casi todos radicales en el Frente. Le voy a nombrar una sola Porque vienen del radicalismo, digo, lo que no lo son. Le voy a nombrar una sola institución más que quiero su opinión. Sí. Vamos a ir a una pausa y vamos a empezar a hablar, si usted quiere, de lo que son las personas. ¿Sí? Vamos a ir. El INDEC, ¿qué opinión le merece? Bueno, si no fuera tan dramático por las consecuencias que tiene, porque le aclaro que por medir mal el costo de vida se mide mal la pobreza y se mide mal la indigencia. Y por supuesto que si yo mido mal la pobreza y mido mal la indigencia, calculo mal las políticas sociales. Si yo creo que los pobres son el 6%, voy a destinar determinada cantidad de recursos para los pobres. Y si en lugar del 6% son el 25%, voy a estar haciendo muchísimas macanas. Es dramático. Pero no sé además a quién creen que convencen. ¿Alguien cree que la inflación del año pasado fue del 9%? No me acuerdo. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien puede creer eso? Que la inflación fue del 9%, bueno, qué sé yo. Es una locura realmente. No sé cómo hacen eso. ¿Qué opina del dólar? Y bueno, como consecuencia de la inflación tenemos un atraso cambiario que le ha hecho perder competitividad a la economía, pero no se puede devaluar, con inflación no se puede devaluar, porque es como echar nafta al fuego. No. Pero claro, no había que haber hecho lo que hicieron. Bueno, ahora nos está resultando más fácil comprar afuera, más barato comprar afuera que fabricar acá. Y por eso han cerrado las importaciones, no por defender la industria nacional. Eso es mentira. Se han visto obligados a eso porque es más barato comprar afuera que fabricar. ¿Del CEDIN qué opina? ¿Qué perdón? El CEDIN, los CEDINes. Bueno, en primer lugar, la ley por la cual yo quiero derogar esa ley, porque es la ley de blanqueo, la que permite traer plata en negro para comprar CEDIN o para hacer inversiones en energía. ¿Por qué creo que hay que derogarla? Cualquier ley de blanqueo es injusta, pero hay veces que hay que tomar la decisión de blanquear, aunque sea injusto, no hay que ser demagogo, a veces hay que tomar la decisión. Pero hay que tomar muchas precauciones para que no se termine blanqueando plata que viene del narcotráfico, plata que viene del tráfico de personas, plata que viene de la corrupción. Y la verdad que la ley toma muy pocas precauciones para que eso no ocurra. Las condiciones que establece, las exigencias que establece para que eso no ocurra son muy débiles y puede terminar blanqueándose cualquier cosa. Entonces, más que el CEDIN, pensemos que representa la ley de blanqueo. Es muy peligrosa porque podemos terminar, aunque no sea la intención de la ley, convirtiéndonos en paraísos fiscales para los narcotraficantes, para los corruptos, para los que se dedican a traficar con personas. Yo creo que hay que derogar esa ley. Que digan de la oposición también si están de acuerdo en derogarla, porque muchos en la oposición la defendieron a esta ley. Vamos a pasar a las personas. Sí. ¿Qué opina de Sergio Massa? Bueno, Sergio, políticamente, yo creo que Sergio es la nueva figura que dentro del justicialismo viene a lavar las culpas del justicialismo y a competir, como decía, para ver si se puede hacer algo parecido a lo que se hizo en la década del 90. Eso, ¿no considera usted que está la posibilidad, de así como nació del Frente para la Victoria, Sergio Massa estuvo con ellos, o sea, integró parte de la política de ellos? Hasta hace 24 horas. Pueda volver a hacer lo mismo, o sea, que todo el discurso que él hoy hace, en realidad, el día de mañana se vuelva a estar juntos. Eso lo creo de todos.
no solamente, porque son todos justicialistas. ¿A dónde está afiliado Sergio Massa? Al justicialismo. ¿A dónde está afiliado Cristina? Al justicialismo. ¿A dónde está afiliado Scioli? Al justicialismo. ¿A dónde está afiliado Insaurralde? Al justicialismo. ¿A dónde está afiliado Justosi? Al justicialismo. Son todos justicialistas, se van a reunir, pero no es que Sergio va a volver al Frente para la Victoria. Todos los que hoy están en el Frente para la Victoria van a volver, van a ir al Frente Renovador. Se van a reunir todos. A mí eso no me parece mal, que se reordene el sistema de partidos. En todo caso me parece mal que no se diga, pero se van a reunir todos. ¿Y por qué usted ve que en la actualidad están confrontados uno con otro? ¿Cuál es la diferencia que tiene Sergio Massa de que está confrontado con el gobierno oficial? En realidad eso es típico del justicialismo. El justicialismo compite cuando le conviene por centro derecha, compite cuando le conviene por centro izquierda. Hoy, desde el año 2013, el justicialismo se buscó en posiciones supuestamente de centro izquierda, pero ya, piensan algunos, no es tanto negocio, porque el oficialismo con tantos errores terminó desacreditando esas ideas. Entonces empiezan a correrse a la centro derecha, porque no tiene problema en cambiar de ideología el justicialismo. Y bueno, pero no pueden ser los candidatos que vengan a representar posiciones de centro derecha los mismos que estuvieron representando posiciones de centro izquierda. Entonces, para ser más creíble, lo ponen a Sergio Massa como el referente nuevo que aparece en el universo justicialista como opuesto a lo que había sido el kirchnerismo dentro del justicialismo. Eso es la verdad. Esa es nada más que la verdad. El justicialismo a veces se corre, pero necesita distintos candidatos. Cuando está a la izquierda necesita este candidato, cuando está a la derecha necesita el otro candidato. Pero no es que sean líneas internas distintas en el justicialismo. A ver, las corrientes de pensamiento dentro del justicialismo son como trajes que esperan en un placar que cambie la estación. Cuando llega el verano, todos se van a cambiar y se ponen de ropa de verano. Si luego viene el invierno, todos se van a cambiar, todos se ponen ropa de invierno. Me parece que ahora el justicialismo se va a poner ropa noventista, ropa promercado, ropa neoliberal, aunque nada se repite exactamente. Y todos los que están en el Frente para la Victoria, que estaban vestidos con ropa progresista, se van a cambiar la ropa y se van a poner la neoliberal. Y la cabeza de todo eso es posible que sea Sergio Massa, tal vez es Scioli, porque se van a juntar, tal vez sea de la Sota. Habrá que ver cómo se dirimen una interna, pero creo que es eso lo que va a pasar. ¿De Narváez? Bueno, es otro sector del justicialismo que puede servir en determinado momento para expresar determinado conjunto de ideas, pero es otro sector del peronismo. Creo que todos se van a juntar. ¿Sabe por qué además se van a juntar? Porque hasta ahora no se juntaron. El justicialismo tiene una fuerte vocación de poder. E incluso lo más importante es el poder. Después se ve para qué, ¿no? Nosotros en ese sentido somos distintos. Pero ellos no les preocupa dividirse en la medida en que vean que en la oposición no hay nadie que puede ganarles. Pero cuando vean que en la oposición se arma algo que puede ganarle, ahí se juntan, para ver si pueden impedir que gane alguien de la oposición. Eso es lo que va a ocurrir. Y le vamos a ganar igual nosotros, el Frente Progresista. Su compañera, la señora Stolbizer. Bueno, una persona muy inteligente, una gran luchadora, una persona muy coherente, muy transparente, una mujer muy progresista, con la que nos dividimos el trabajo, porque no podemos estar juntos, porque si queremos ir juntos a todos lados nos recorremos toda la provincia. Le mando un beso si nos ve por ahí. El señor Insaurralde. No lo conozco, nunca en mi vida he estado con él, no lo conozco. Creo que es un hombre, bueno, lo que le veo de rescatable es que en momentos difíciles siguió dentro del kirchnerismo. No se puede saltar del barco cuando se complica el barco, ¿eh? No se hace eso. Hay que ser más también, no puede decir, bueno, está todo bien hasta acá y cuando veo que empieza a andar mal digo que estaba todo mal lo que antes decía que estaba bien. No, no se puede hacer eso. Yo no comparto nada, mejor dicho. No comparto lo que han hecho con la República, lo que han hecho con las instituciones, lo que han hecho con la oposición, lo que han hecho con el INDEC, con la energía, con el transporte, con la estructura productiva del país. Creo que dejaron perder una oportunidad extraordinaria. Podríamos estar mucho mejor en el presente con relación al futuro. Pero bueno, todo esto se disimuló porque crecíamos, porque el mundo era tan extraordinario que no podíamos dejar de crecer. Pero le tengo que reconocer eso. Lo que es fácil eso de... Cuando las cosas empiezan a complicar, yo digo, yo nunca estuve, ¿no? Seamos como ciudadanos más. Habla de lealtad. Sí, a ver, yo no sé si es lealtad, no ser oportunista. Son fastidiosos los oportunistas en la vida, ¿no? Igual que los soberbios, son fastidiosos.
no son demasiado cómodos. Bueno, política también, pero no es una cuestión personal, no es bueno. El oportunismo, la soberbia, no es bueno para la política. Esos defectos de personalidad, digamos, terminan complicando a la propia sociedad. Parece que no, pero sí, es así. Macri. Macri es una expresión del liberalismo que creo que se va a terminar de más noventista el liberalismo, que va a terminar sumándose, o gran parte del PRO al Frente Renovador. Se termina sumando, los absorbe, no van a poder resistir la fuerza de gravedad. Scioli. Bueno, es un hombre también que tiene más coincidencias con Massa, probablemente, que la que uno cree, muchísimas más. Creo que, bueno, nadie puede decir esto va a ocurrir así, porque bueno, en el futuro la bola de cristal no la tenemos, pero yo creo que se van a reunir, y en esa reunión, en esa reunificación puede ser que disputen la candidatura a presidente Scioli, Massa, de la Soto, Uribarri, qué sé yo. Tienen varios candidatos que pueden ser candidatos a presidente que pueden disputar en una interna, así como nosotros también tenemos varios. ¿Wiener? Wiener es una gran persona, es un hombre que es el líder principal de una de las fuerzas que integran el Frente Cívico, el FAP, ¿no es cierto? Un gran político, un hombre también muy reconocido, pero yo estoy en el partido y quiero que el próximo presidente lo ponga al partido, aunque sea el Frente el que gobierne. Bueno, hacia adentro del Frente quiero, como otros querrán que sea del socialismo, nosotros queremos que sea radical. ¿De la Sota? De la Sota, un peronista típico. También estuvo con el Frente para la Victoria. En el 2011, fíjense ustedes, ¿no? Y a veces algunos medios no destacan esta cosa. En el 2011 de la Sota bajó los candidatos a diputados nacionales para apoyar a los de Cristina Kirchner. En el 2011, a pedido de Cristina, porque estaban medio... Bueno, Cristina quería poner determinados candidatos y ellos entendían que se estaban metiendo en el justicialismo de Córdoba y medio se enojaron. Pero después terminaron bajándole y aceptando los candidatos de Cristina. Así es un típico justicialista, cuando les conviene se corren para un lado, cuando les conviene se corren para el otro, y para mí eso no es lo ideal en política. Hablando de haber reivindicado la Unión Cívica Radical y al Frente Progresista Cívico y Social, acá tenemos referentes en la costa. Sí. Ruau. Catarro, bueno, un gran militante, un gran luchador. Además, un gran lector. Me acuerdo que, y se lo debo, Catarro, voy a ver si te lo traigo, me acuerdo que hace, pero 10 años, 12 años, me pidió un libro, ya lo habrás conseguido, se llamaba Anatomía del Poder de Galbraith. Bueno, se preocupa por formarse, por estudiar, es muy importante agregar a la información que da la experiencia y la práctica, la información que da la teoría y el estudio en política, como cualquier otra actividad. Y bueno, un gran militante, un gran luchador, que creo que tiene posibilidad de desarrollarse más allá del distrito también, ¿no? Igual que Marianito Marquínez, que es muy joven, fue presidente de la Fuga, muy joven. Lo que necesitamos en este partido es discutir más ideas, y en este sentido, para poder discutir más ideas, tenemos que abonarlo un poquito más. Bueno, usted lo nombró a Mariano Marquínez. Y por eso decía, un gran militante, muy joven, también una persona que un joven que tiene unas posibilidades de desarrollo importante. Y yo destaco mucho a los jóvenes que en estos años hacen política, porque en nuestra época era más fácil. A ver, todo inducía a la política. Uno escuchaba canciones de protesta que lo llevaban a la política, iba al cine, leía libros, era bastante normal que en la juventud los chicos hicieran política. Hoy todo al revés. Hoy todo aleja de la política. Hoy todo es el centro comercial, el shopping, el consumo, el exitismo, los intereses materiales. Y hay que ser especial realmente para que en un contexto cultural de esta naturaleza uno desarrolle la vocación por la política, que es una vocación de servicio, ¿no? Actualmente hay un concejal en ejercicio como es Alfredo Rabinot. Sí, Alfredo, estuve con él recién. Sí, bueno, también todos son amigos. Alguien podrá decir que yo los elogio, sí, porque soy amigo. No, pero mira que los amigos los respeto y los quiero porque les reconozco todas estas condiciones personales y políticas que son esenciales para que las cosas empiecen a mejorar, ¿no? Así que bueno, les deseo, y reitero, no vinimos nosotros a acompañarlos a ellos. Ellos hicieron una excelente campaña bueno, en las excelente. áreas. Pedimos que ellos
nos acompañen y no necesitan que se lo pidamos porque ellos saben que muchos de los problemas que padecen las personas que viven acá no se resuelven solo desde acá, que se resuelven también desde el Congreso de la Nación. Los problemas de los jubilados se resuelven desde el Congreso de la Nación, los problemas de los trabajadores se resuelven desde el Congreso de la Nación, los problemas que plantea el eventual accidente de trabajo, por ejemplo. Bueno, del Congreso de la Nación, los problemas de seguridad se resuelven desde la provincia y desde la Nación, fundamentalmente contra la droga, por ejemplo, que no hace nada la Nación, lamentablemente no ha asumido el problema. No digo que esté comprometida, digo, no ha asumido el problema, lo ha negado el problema de la droga. Yo he estado en el norte, en la frontera, es un desastre eso. ¿Qué es lo que pasa en las fronteras? Un desastre, no hay controles. Fronteras fluviales, es decir, cuando un río separa un país de otro, así pasan por cualquier... Yo he visto cómo pasan a 100 metros de la frontera, canoas, no sé qué se varán. Lo mismo en la frontera seca, donde no hay ríos ni nada. Y no le digo la aérea. Hay pistas clandestinas, no hay escudos de radar, es mentira que haya escudos. Hay uno en el norte que funciona a tiempo parcial, además. Yo ando con los amigos cuando recorro el norte y me dicen, mira, acá dicen que hay una pista clandestina, después pasan unos 100 kilómetros más y dicen que hay otra pista clandestina. Yo no sé, no puedo entrar al campo y bombardear la pista. Pero hoy, si con un satélite se detecta que un vecino hizo una pileta que no la denunció en rentas, bueno, imagínense si con los satélites podemos detectar la pista clandestina y 2x3 descubrimos que son detectadas, son encontradas pistas clandestinas. ¿Y qué pasaba que no se detectaban desde el aire? Bueno, en pocas cosas ha sido tan dañino la actitud negatoria del gobierno como el tema de la droga, que explica muchísimo el crecimiento de la inseguridad, muchísimo el crecimiento de la inseguridad. Quiero hacerle dos preguntas que fueron de último momento. Una es que dejó ver, quizás así lo dijeron los informativos, que posiblemente no se presente usted a candidato para el 2015 como presidente de la Nación, y sí le está dando la oportunidad de hacerlo hacerlo a Julio Cobos. No. ¿Qué hay de realidad en estas noticias que surgieron a la luz? Eso sí dije, me lo he dicho varias veces que yo no iba a ser candidato. No sé por qué repercutió así ahora. Respecto de Julio Cobos y de Wigner, me preguntó el periodista y yo le contesté, mire, ninguno de los dos quiere hablar de esto, porque los dos, y desde mi punto de vista tienen razón, creen que lo principal es consolidar el frente y que si nos pusiéramos a discutir ahora, a 2 años, y en el medio de una campaña, las candidaturas, complicaríamos mucho la posibilidad de consolidar el frente. De manera que me parece que esta discusión hay que dejarla para adelante. Entonces el periodista a continuación me dice, bueno, pero son candidatos naturales, sí, del FAP, ¿qué es lo que dije acá? Y que yo no quiera ser candidato, no, para nada, no sé por qué se ha dicho. En realidad el diario deja como entrever, no dice que yo lo dije, ¿no? Pero no le hice en el diario ese, a esa nota, no sé de dónde sacan eso. La hice en Telam, la agencia sí. Telam, y después en función de eso salió otra nota, pero la hice en Telam a la agencia. La agencia Telam me hizo una nota. Y sí quiero participar, en eso voy a estar muy presente, en lo que tiene que ver con la selección del candidato, la estrategia de alianza, las tareas para consolidar el frente, la línea programática, en eso, claro que me voy a meter como debería meterse cualquier radical, y yo no necesito estar en cargo alguno para influir sobre eso. Creo que usted tiene uno de los méritos mayores que se le puede dar a una persona, que es la medalla de oro al Código Político. Ah, sí, pero me la dieron, bueno, por ese desistimiento, porque dicen que cuando todos se suben yo me bajo. Incluso creo que esta Coca ya ha aceptado el segundo lugar. Yo no lo vi, el segundo lugar también con Margarita, que es un placer además aceptar el segundo lugar. Pero la medalla de oro también fue porque hicimos una cosa. Usted sabe que ayer se inauguró, o antes de ayer se inauguró, por 4ª vez, la presidenta por 2ª vez, un hospital en La Matanza. La última vez que lo inauguró la presidenta fue en el año 2011, en plena campaña también. Pero todavía no funciona. Entonces la semana pasada nosotros fuimos a ese hospital, que no es el único, a colocar una cinta. En lugar de cortarla, colocar una cinta para declarar formalmente desinaugurado el hospital de Ciudad Evita Alberto Balestrini. Porque había sido inaugurado hace 2 años y todavía no funciona. Lo desinauguramos. Bueno, y por eso dice que por esa sutileza, que fue una manera de poner en evidencia con cierto humor
la manipulación de la opinión pública. No se puede hacer eso. Y vamos a ver si funciona después de esto, porque varios. ¿Se acuerdan de aquellos hospitales del Bicentenario? Bueno, vayan a ver cuál está hecho. Vayan a ver. Bueno, no se pueden hacer esas cosas. No son los únicos que lo han hecho en esta Argentina. Inaugurar obras, llevan todas las cámaras, la aparatología, vamos muchachos, vamos a ver. Y después que se van las cámaras, se llevan todo y se van a otro hospital y inauguran. Eso es una burla. Hace 2 años y pico la presidenta, el 7 de octubre del año 2011, en plena campaña electoral, la presidenta fue a inaugurar ese hospital. Hoy estamos a casi 7 de octubre del año 2013 y todavía no funciona. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Se olvidaron? ¿Se olvidaron que lo tenían? A eso sí, la parte, a ver, ¿qué es lo que hacen? La parte que se ve, que es el edificio, y además lo pintaron color anaranjado, es imposible no verlo en un predio grande, en un terreno muy grande. La parte que se ve, ahí uno pasa ahí, ¿qué es hospital? Ahora uno va, trate de que la atiendan, vaya y golpee la puerta. Si anda con alguna emergencia, a ver, golpee la puerta a ver si sale alguien. Nada, no sale nadie. Es una vergüenza eso. Bueno, ahora, seamos exigentes como ciudadanos, porque no somos nosotros los únicos que sabíamos que eso no funcionaba. Y desde hace rato, porque venimos diciéndolo desde hace rato, muchos de los que ahora dicen qué barbaridad, que no funciona, se callaban la boca hasta hace poco. Tengo 2 cosas más. Usted decidirá cuál de las 2 responde. A ver. Alguna de las 2. O su opinión, que es comer por 3 pesos en el comedor del Congreso. No hay eso. No, o sea, la inauguración de Casa Rosada, discúlpeme. En Casa Rosada, no el Congreso. Comer por 3 pesos en Casa Rosada, o que los chicos lleven, usted tuvo una opinión, que los chicos en edad escolar lleven pecheras de Unidos y Organizados. ¿Cuál de las 2 le gustaría responder? La Casa Rosada no lo conozco, no creo que coman por 3 pesos, pero la Casa Rosada le conozco. Eso debe ser porque quieren demostrar como que es cierto que se pueden comer por 6 pesos. En realidad se puede comer por 6 pesos en la Argentina. Lo que uno no puede es quitarse el hambre por 6 pesos. Algo podrán comer, pero quitarse el hambre y vivir con 6 pesos, alimentarse con 6 pesos por día es medio difícil. Lo de las pecheras que llevaron los chicos es una vergüenza. Usted imagínese, Florencia, que mande su hijo a un colegio y que el vivo del barrio, cuando se organiza una fiesta comunitaria y los chicos van a hacer algunas pruebas, no sé, qué sé yo, supóngase, en carrera embolsado, le ponen la pechera de un partido político que no es el suyo, para que usted no autorizó ni nada. ¿Usted qué diría? Bueno, yo no le quiero preguntar, periodista, pero eso es una barbaridad, que solamente puede hacerlo eso a un pequeño, un gran autoritario. Puede hacer una cosa así. Ahora, exijamos como ciudadanos, porque nosotros podemos hacer todo esto, pero si no hay una ciudadanía que acompañe, es como tirar tiros a la luna. Doctor, me gustaría saber por qué deben ustedes ser una fuerza mayoritaria en el Congreso hoy por hoy. Mire, porque necesitamos una oposición muy responsable. Y creo que nosotros damos más certezas en ese sentido, para evitar problemas. No sé si todos se van a comportar con la misma responsabilidad. A lo largo de la historia hay fuerzas que se comportaron de manera responsable y hay fuerzas que no se comportaron de manera responsable. Y yo jamás elegiría, si no fuera medio irresponsable, acercarme a una fuerza que a lo largo de la historia no se comportó de manera responsable. Pero además, ¿sabe por qué? Por las propuestas. Porque tenemos las propuestas que mejor atienden los problemas de la gente. Que le pregunten a las demás fuerzas, si vienen por acá los candidatos, ¿van a venir de las otras fuerzas? ¿Vienen acá? Por ejemplo, Massa, Insaurralde o de Narváez, ¿vienen? Pero no sé si vendrán Han venido. Han venido, bueno, muy bien. Si vuelven, pregúntenle, por ejemplo, qué van a hacer con la ley de blanqueo. No, porque no pensamos lo mismo y van a ver qué van a hacer con la ley de blanqueo, que para mí es peligrosa. ¿Qué van a hacer con la ley de accidente de trabajo? Que para mí es peligrosa. ¿Qué van a hacer con la integración con la ley que integra el Consejo de la Magistratura de manera tal que queda subordinado al Ejecutivo? Pregúntenle qué van a hacer con la situación de los jubilados que se encuentran en la misma condición que el señor Badaro. Pregúntenle qué van a hacer con el juego. Bueno, qué sé, una serie
Pregúntenle qué hicieron hasta ahora por estas cosas. ¿Qué hicieron hasta ahora cuando el INDEC era intervenido y falsificaban? Pregúntenle qué hicieron. ¿Qué hacía usted, señor, en el año 2008 cuando el INDEC falsificaba las cifras? ¿Saben lo que va a contestar? Era jefe de gabinete. Es difícil contestar eso. Pregúntenle qué hicieron con la 125 y con el sector agropecuario. ¿Qué decían ellos? Pregúntenle qué decían a eso. Van a decir, no, nosotros defendíamos las políticas del gobierno. O pregúntenle qué decían cuando nosotros decíamos que estaban incurriéndose en actos severos de corrupción. Pregúntenle qué decían. ¿Qué decían durante todos esos años? Bueno, pregúntenle, no, perdón, no le estoy sugiriendo a ustedes, le estoy diciendo a la gente, a la gente. Pregúntenle eso, que digan qué hicieron durante todos estos años, porque teníamos que castigar y premiar. Pregúntenle qué hacían cuando decíamos que la inflación, nos engañaban con la inflación. A ver qué hacían, qué decían. Uno era jefe de gabinete. Pregúntenle qué hicieron con la de aerolínea. ¿Quién firma la estatización de aerolínea en estas condiciones? Que ahora dicen que nos cuesta tantos millones de pesos. ¿Qué hicieron durante todos estos años con ese desastre que fue la administración de aerolíneas? Pregúntenle. Doctor, por último, ¿esa cámara es suya? Gran parte del partido de Mar Chiquita lo está mirando, por no decirle todo. Sí. Y también llegamos a parte de Mar del Plata. Un mensaje bueno, pero yo tengo para toda la comunidad. Yo tengo que mirar a la cámara y no puedo dejar de mirarla a usted. Lo linda que es, Florencia, realmente. Pero ya le he dicho que todo es platónico lo mío, porque soy miren, los políticos prácticamente no tienen otra cosa en la cabeza que atender los problemas que plantea la política. Pero bueno, yo les diría, miren que votar, es muy cortito, Florencia, votar es algo muy importante y hay que reflexionar mucho porque estamos decidiendo sobre cosas que nos afectan a nosotros. Lo que decidimos nosotros va a tener consecuencias sobre nosotros, pero también sobre el conjunto de la comunidad. Y si es difícil tener certezas en política, me parece que reflexionar un poco acerca de lo que ha hecho cada uno, acerca de lo que representa cada fuerza, nos va a ayudar a tomar una decisión más correcta. Por favor, pensemos en esta elección. Necesitamos una oposición seria y responsable, si no, las consecuencias las van a pagar todos los argentinos. Y si de oposición seria y responsable se trata, siempre han dicho que el radicalismo, y eso somos en el frente la mayoría de los que estamos integrando, porque es panradicalismo, si es de eso se trata, me parece que damos mucha más certeza. Muchísimas gracias, Florencia. Muchísimas gracias a usted. Es un honor para mí tenerlo sentado el día de hoy, por su carrera, por su apellido también, y por lo que representa para la Unión Cívica Radical. Es parte de la historia argentina. Es un honor para mí haberle hecho esta entrevista. Para mí, en serio, muchísimas gracias, Florencia, en serio. ¿Sale todo en directo? En directo, estamos haciendo en vivo. Nunca me he hecho una nota tan larga, nada, le agradezco muchísimo. Muchas gracias a usted por venir. Gracias a usted, Florencia. Vamos despidiéndonos. Estuvimos en vivo, estamos acá, todavía estamos acá con el doctor Ricardo Alfonsín. Fue un honor y un gusto tenerlo el día de hoy. Vamos a seguir con la programación habitual, en minutitos nada más, ya seguimos como siempre el día sábado con música, con más música, así que con A Todo Música. Me despido de todos ustedes hasta una nueva edición porque hay mucho por recorrer de acá en más, ya con miras al 27 de octubre y justamente vayan a votar, ese día es democrático y es nuestro derecho adquirido después de tantos años de dictadura. Que tengan ustedes muy buenas tardes.